Egunon. Buenos días. Pasamos al segundo día ya de estas jornadas que nos ocupan. Ya conocéis el programa de hoy. Durante la mañana vamos a tener algunas presentaciones en las que nos hablarán de diversos proyectos que se han llevado a cabo en nuestro territorio. Serán sus responsables quienes nos hagan estas exposiciones. Posteriormente tendremos una pequeña mesa redonda, teniendo previamente una pequeña pausa café, y después de la comida vamos a tener una dinámica de taller sin ningún tipo de compromiso, pero en el que podremos trabajar y reflexionar en torno a los aspectos que hemos tratado en estos días. Pernan no estará trabajando en este panel de aquí, lo cual no quiere decir que no vaya a estar trabajando. Lo tenemos aquí en primera fila, recogiendo con dibujos lo que vaya escuchando, y según vaya terminando los dibujos los irá poniendo a vista de todos. Os hemos hecho llegar una tabla, un folio con una tabla, con unos cuadraditos blancos, y os pedimos que rellenéis esta tabla con los datos que necesitéis para que se os emita factura. Aunque no la necesitéis, nosotros sí que necesitamos que todos los que hayan hecho el pago rellenen estas tablas con su nombre, dirección, número de identificación fiscal o DNI, para que quien necesite la factura se la hagamos llegar y nosotros tengamos estos datos también. Y sin más dilación, le daré la palabra a Amaia Navascués y Gari Otamendi para que nos hablen de la experiencia de Dantzagunea, que se llama Gorputzaldiak. Egunon guztioi. Buenos días. Bien, brevemente os vamos a exponer el proyecto Gorputzaldiak hoy, que es un proyecto que es fruto del trabajo de Amaia Navascués, de yo mismo, y que hemos desarrollado desde nuestro proyecto, y tiene como objetivo el estar fomentando el aprendizaje de la danza, la creación y los procesos de sensibilización. Se trata de un proyecto que además ha tenido la colaboración de Ana Remiro. También este servicio se creaba en 2009 y nosotros comprendíamos que era importante buscar nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de creación, y mediante el proyecto Dantzagunea nosotros hemos sido capaces de desarrollar estas capacidades, estas nuevas formas de ver. Amaia nos explicará el proyecto Gorputzaldiak en concreto, y por eso yo simplemente quiero exponer muy brevemente qué es el Dantzagunea. Como decía, se trata de un centro de formación, de creación. Para la creación es imprescindible contar con educación, con formación, y aún mejor si empezamos a recibir esta formación desde pequeños, desde la infancia. Por eso, Gorputzaldiak es un proyecto piloto desarrollado en las aulas que cumple un año. Y en Dantzagunea hemos estado trabajando con el Berritzegune, o el Centro de Innovación de las Artes, que nos ha apoyado en todo el aspecto didáctico de este proyecto. Amaia os va a explicar en qué consta o de qué consta este proyecto. El proyecto Dantzagunea se creaba hace 4 años y, como hemos comentado, se creaba dentro de Dantzagunea. Se creaba una línea de trabajo que se llamaba Arbelak Mugitus, o Moviendo las Pizarras, y tenía como objetivo ofrecer
experiencias de danza a los profesores y profesoras para que pudieran utilizar nuevas herramientas en las aulas. Esta era la línea de trabajo que ofrecíamos con Moviendo las Pizarras, y dentro de este proyecto global Moviendo las Pizarras se encuentra el proyecto Gorputzaldiak también. Se crean materiales dentro de Gorputzaldiak para trabajar a través de la danza, el movimiento, diferentes aspectos que tienen que ver con el aspecto también emocional del ser humano. Llevamos ya algunos años trabajando en este proyecto, hemos tenido muchas experiencias, hemos estado en muchos lugares, en muchos centros, hemos hecho muchas pruebas, se han impartido muchos talleres, hemos también realizado transformaciones en cuanto al lenguaje, al formato del proyecto, y tal y como decía Gary, en este momento estamos en un punto muy interesante porque en el curso escolar 2014-2015 fue cuando empezamos a trabajar con el Centro de Innovación de las Artes y nos han estado apoyando en el aspecto didáctico del proyecto. Creamos un proyecto piloto que posteriormente expondremos con más detalle. Y, como decía Gary, también Ana Remiro ha participado en este proyecto y creo que las dos tenemos la misma implicación, aunque sea yo la que esté hablando. Para hablar sobre este proyecto quisiera poner algunos vídeos que muestran algunas muestras de este proyecto piloto, y se trata de una especie de ventana para que podáis ver qué es lo que está sucediendo en este proyecto. Vamos a dejar el vídeo de fondo para que tengáis esa vista de fondo, y yo os expondré qué es este proyecto. En primer lugar, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo lo vemos? Consideramos que nuestra mirada es aquella que tiene que ver con la danza, con el movimiento como herramienta de exploración, de juego, de autoconocimiento y por lo tanto de aprendizaje, que funciona tanto para el grupo en su totalidad como para uno mismo. Utilizando la danza como herramienta pedagógica y a través del cuerpo podemos conocer y explorar la realidad interna y la realidad externa. Y el eje de todo esto, la base de todo esto es el juego, el carácter lúdico. Nosotros consideramos que la danza puede ser una herramienta transversal en la educación que puede facilitar la adquisición de determinados objetivos. Lo que nos interesa es utilizar la danza no como algo que hay que aprender, sino como medio de aprendizaje. Nos interesa estar en las escuelas, que la danza esté en las escuelas no de forma esporádica, sino que pase a estar integrada en el proceso de aprendizaje, en los centros educativos. Lo que nosotros hemos podido observar es que en muchas dinámicas que tienen que ver con la danza se aunan de forma natural con la educación cooperativa, porque se da un compartir de la perspectiva del otro, una comunicación entre iguales, un compartir de ideas, conocimientos, de una construcción en conjunto del conocimiento, de hacer una valoración en grupo. Hay muchísimos aspectos que vemos que tienen que ver con la educación cooperativa que se dan a través de la danza en el aula. ¿Cuál es nuestro material? Son 3 unidades didácticas para trabajar 3 competencias socioafectivas, que son la empatía, la confianza y la integración. Esas son las 3 unidades didácticas y están dirigidas a primer ciclo, pero vemos que este proyecto tiene la capacidad de extenderse a otros ciclos también. Como fundamento de estas 3 competencias fundamentales que están en el currículum, que son la capacidad de socializar, la capacidad de ciudadanía, la capacidad de ser autónomo, de tener iniciativa propia y la capacidad para el arte y la cultura, serían los fundamentos de nuestro proyecto. Aquí podéis ver imágenes de nuestro proyecto piloto, podéis ver cosas que están sucediendo en muchos centros educativos, como os decía antes. El objetivo del proyecto piloto es desarrollar una metodología
con la cual poder acercar nuestro material, nuestro conocimiento al profesorado y que ellos lo puedan llevar a las aulas y puedan comprobar si funciona o no funciona. Sería una especie de test de la planificación para comprobar si realmente funciona o no funciona. Estamos trabajando, como decía, con el Centro de Innovación de las Artes. Participan 6 centros educativos: Pello Rota de Asteasu, Irukide y Laskurain de Tolosa, Languille y Elisacho de Hernani y Zumadi de Amezqueta. Estos son los centros que están participando en este proyecto piloto. El procedimiento que estamos siguiendo es el siguiente. Organizamos por trimestre una unidad didáctica, se trabaja una unidad didáctica por trimestre, nos reunimos con los profesores de antemano para exponerles el material porque nos interesa que ellos lo vivan, también no solamente que lo entiendan, que lo puedan comprender, sino que lo puedan vivir, que tengan una experiencia de ello. Los profesores tienen que cumplir con unos mínimos del material que les ofrecemos, pero ellos van probando con libertad, con el rango de edad que quieran, en las clases y asignaturas que quieran. Les dejamos vía libre ahí. Y en las sesiones que han utilizado nuestro material escriben unos autoinformes en los cuales se refleja qué es lo que ellos pueden percibir en el aula en esas sesiones y comparten estos autoinformes con nosotros. Nosotros también hemos estado participando como observadores en estas sesiones, lo cual ha sido muy interesante, y cuando termina el trimestre hacemos reuniones de coordinación con los asesores, con Isabel, Josune y José Mari del Centro de Innovación de las Artes. También nos reunimos con representantes del centro educativo y también Ana y yo solemos estar allí como parte de la coordinación. En estas reuniones de coordinación reflexionamos sobre qué ha sucedido y preparamos la planificación del siguiente paso. Bueno, guretzako proiektu piloto hontan, Estamos muy contentos con este proyecto piloto, con el apoyo del Centro de Innovación de las Artes, pero lo que sobre todo nos alegra es la implicación que ha habido tanto por parte de los centros educativos como por el propio Centro de Innovación. Están muy implicados, les ha interesado mucho el proyecto y esto es lo importante para nosotros porque esto muestra el valor que está adquiriendo esta herramienta que nosotros proponemos. ¿Qué conclusiones, qué ideas podemos sacar de este proyecto piloto? Aún llevamos poco tiempo trabajando con este proyecto piloto, pero sí que podemos ver ya, por un lado, que utilizar el cuerpo de una forma diferente en los centros educativos es importante, que además se asume bien, todos están de acuerdo con utilizar el cuerpo de una forma diferente, y también hemos podido observar algo que ya intuíamos, que es que esto no puede ser una fórmula única que se aplica, es decir, no puede haber un molde rígido que se aplica por igual en todos los centros, sino que es importante y necesario que haya una experiencia, una adaptación y una transformación de esta fórmula. Nos parece que es muy importante que haya esta adaptación a la realidad de cada centro. Ha habido 2 transformaciones dentro del propio material de Gorputzaldia que han sido consecuencia de dificultades a las que hemos tenido que hacer frente. Hay 2 modificaciones que han sido las más importantes. La primera tiene que ver con que cuando nos acercábamos a la educación formal, observábamos que nuestro lenguaje era diferente, nuestra forma de exponer las cosas era diferente al que utilizaban en los centros educativos. Considerábamos que teníamos que hacer un acercamiento del lenguaje. Yune Cortázar es una bailarina que es también profesora de expresión corporal en Bilbao y ella nos ayudó a preparar nuestro material, a pasar de las fichas didácticas a las unidades didácticas. Nos ayudó a tomar nuestro material y a expresarlo con un lenguaje muy claro, aplicado a las fichas didácticas y a las unidades didácticas. Esto fue un cambio que fue muy interesante para nosotros. Aprendimos mucho con este cambio en el lenguaje
Y otro cambio importante, otra transformación importante, tuvo que ver con ese taller que ofrecíamos, con esa formación previa que ofrecíamos al profesorado. Solíamos tratar de hacer una reunión para recibir el feedback y para probar qué funcionaba y qué no funcionaba. A través de estas experiencias hemos podido ver las diferentes formas en las que se recibe esta herramienta. Aquí podéis ver imágenes de la formación con el profesorado. La verdad es que ha sido una maravilla participar, verles moverse, verles convivir. Y para terminar, simplemente quería decir que en este momento estamos trabajando el tercer trimestre dentro del proyecto piloto y que por parte de todos los agentes implicados seguimos con la voluntad de dar continuidad a este proyecto piloto. Estamos viendo que si ampliamos el material ya existente y creamos nuevo material, podemos darle un seguimiento muy interesante a este proyecto. El profesorado también nos están pidiendo que elaboremos más unidades didácticas. Parece que 3 se quedan cortas y en la medida en la que van integrando estas unidades didácticas y nuestro proyecto en el currículum, ven que hace falta más trabajo, que hace falta desarrollar más unidades didácticas y más material. Ahora os vamos a mostrar un vídeo que no es un ejemplo de lo que está sucediendo, sino que es una excepción. Pero bueno, la excepción también es parte de la experiencia y este vídeo nos lo hacía llegar un maestro que probaba este material de nuestro proyecto piloto con niños y niñas de educación primaria. Nos hacía mucha ilusión ver este vídeo y por eso lo queremos compartir con vosotros. Nos parece que es una experiencia muy bonita. Vale, bueno, ba honeaino utziko dugu YouTubeen, daude bestela, ez dut begiratu. Bueno, si queréis seguir viéndolo está en YouTube. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Amaia, eskerrik asko. Muchas gracias Amaia, muchas gracias Gary. No os vayáis porque seguro que alguien tiene alguna pregunta que haceros antes de que demos paso a la siguiente presentación. Si no, yo sí que tengo un par de preguntas. Mira, sí, ya van saliendo preguntas por ahí.
Bai, ez, gehien bat eskoletan... Sí. Quisiera saber en qué asignaturas están integrando esta práctica en los 6 centros que mencionabais y con qué tramos de edad están trabajando. Parece que era una excepción, que era con niños de en torno a los 2 años, y quisiera saber cómo se está integrando en educación primaria, dónde está esa educación clásica, porque la educación artística no está muy desarrollada. Antes de este proyecto piloto hicimos algunos talleres y cada profesor podía elegir qué especialidad podía utilizar. Lo habitual era que vinieran los profesores de música o educación física, lo cual está muy bien, pero nos parecía que era mucho más interesante estar destinando este proyecto a las tutorías, que fueran herramientas para esas horas de tutoría. Aunque lo cierto es que lo están probando en todas partes, con todas las edades, en tutorías, en educación física. En el vídeo del principio teníamos algunas imágenes del centro Irukide, donde hacen talleres para alumnos con necesidades especiales de diferentes edades, y la temática del taller este año ha sido el de Gorputzaldiak. Por lo que cada centro lo va adaptando a sus necesidades, aunque en sí estaba destinado sobre todo pensado para las tutorías. Aún no hemos terminado, pero lo que sí estamos viendo en nuestras conclusiones es que aquellos grupos que están utilizando el proyecto en las tutorías están muy contentos. Para las tutorías como herramienta transversal eta gorputz hezkuntzan eta musika erabiltzen. Y en educación física, en música se utiliza muy bien, pero creemos que la verdadera profundidad del proyecto se desarrolla cuando se utilizan las horas de tutoría. Esa era nuestra opinión inicial. También en la práctica estamos viendo que adquiere mucho sentido que se utilice en las tutorías. Galdera... Tengo una pregunta muy concreta. Quizás lo has explicado al principio. Nola da, ez dut ulertu oso ondo nondik sortzen den benetan, egunera zoazte... No he entendido cómo es ese acercamiento entre el Centro de Innovación y Dantzagune. No sé si podéis profundizar un poco en esto. Sí, a través de June Cortázar conocimos los centros de innovación o berritzegunes que no conocíamos, y por eso decidimos ir a Donosti, a Irún, a los que teníamos cerca. Y fuimos allá ofreciendo un taller. En el caso del de Lasarte nos hicieron llegar una contrapropuesta y nos dijeron, bueno, quizás necesitemos hacer una planificación para probarlo. ¿Fue así, verdad? Sí, para este proyecto piloto, o en el caso de este proyecto piloto, ellos pudieron ver que nuestro proyecto tenía potencial, pero que también tenía algunos puntos débiles, y por eso nos propusieron desarrollar el proyecto piloto de forma conjunta. Nos dijeron, nosotros lo desarrollamos, nosotros conocemos bien el terreno, al profesorado, etcétera, y lo hacemos de forma conjunta después el desarrollo del proyecto. Y está siendo una experiencia muy enriquecedora tanto para nosotros como para los demás. Os voy a hacer una pregunta. Me ha parecido muy interesante lo que mencionabais de que a menudo se utilizan lenguajes diferentes en el mundo de la danza y en el mundo de la educación, y que tuvisteis que hacer una traducción de contenidos. Habéis hablado de fichas didácticas, de unidades didácticas. ¿Podéis profundizar un poco más en esto? Porque a menudo nos sucede que uno habla de creadores, de programadores, y cuando uno habla de programadores le preguntan, ¿pero programadores informáticos? Y ahí uno es cuando se da cuenta de que hay realmente un problema de lenguaje, un problema de estar hablando un idioma diferente.
Lo que nosotros hicimos fue preparar el material de una forma un poco intuitiva, porque nos decían, bueno, haced un material, una ficha sobre un tema. Y lo que nosotros hacíamos era hacer una ficha por sesión, pues una sesión para la empatía, por ejemplo. Fuimos ampliando, fuimos añadiendo juegos, formas a estos contenidos, pero vimos que nuestra forma de estar elaborando las unidades didácticas no tenía nada que ver con la forma de trabajar de los profesores. Ellos necesitan una estructura, contenidos, objetivos, criterios de evaluación. Necesitan esta estructura para trabajar, que sí que estaba incluido en nuestro material, pero no estaba expresado tal y como ellos necesitaban. Yo y nosotros no sabíamos que esto había que hacerlo así de primeras. Tuvimos que aprender a hacerlo. Nuestro objetivo era que el material fuera útil, sino que el profe lo pudiese coger y lo pudiese incluir en su dinámica con normalidad, porque nuestro objetivo real es que no sea que la danza no ocurra de forma anecdótica en la escuela, sino que se convierta de verdad en un vehículo, normal, como cualquiera de los otros que se están utilizando para enseñar, ¿no? Que sea normalizado, integrado, de todos los días, no algo especial que se hace un taller no sé cuándo, que dices, qué bien, ¿no? Que hice tal cosa. Entonces, en ese intento de acercarle realmente al profesor, teníamos que reconvertir el material en algo que estuviese en su lenguaje y en su estructura, dentro de su manera de funcionar, y que él pudiese decir, yo tengo que trabajar esto, pues bueno, pues hoy en lugar de hacerlo con estas fichas, lo voy a hacer con este material de cuerpo, ¿no? Gero, aipatzea ere honekin erlazionatuta. En relación con esto, quisiera mencionar que en el formato de las unidades didácticas fue organizar 3 sesiones por tema, y lo que hemos visto en realidad es que no es suficiente para que uno se pueda familiarizar con la herramienta, para que se pueda desarrollar con naturalidad en las aulas. La mayoría de los profesores que lo han probado han dicho una y otra vez que cuando lo han probado lo han hecho en formatos más pequeños y que ha habido mucha repetición. Otros, por ejemplo, se han tomado 2 horas para la tutoría, han prolongado lo que nosotros proponíamos y se está dando cuenta y ya están proponiendo en sus centros que es necesario hacerlo con una mayor frecuencia. Aparte, nik uste Sí, además considero que desde una perspectiva más estructural y tal y como decíamos, desde esa perspectiva de formación, de creación que mantenemos en Dantzagune, se puede hacer una aportación muy grande desde la danza, porque a menudo se considera como una mera expresión artística, y creo que el propio título, Gorputzaldiak, que es como tiene muchos significados incluidos dentro de esta palabra que tiene que ver con el cuerpo, creo que este proyecto muestra la transversalidad que puede tener la danza como herramienta, y este proyecto que tiene como fundamento y como base el cuerpo y que se ha desarrollado en las aulas, creo que visibiliza la mayor aportación, la aportación más diferencial que puede hacer la danza. Sí, hola. Yo creo que aparte de Gorputzaldia tenéis otras unidades temporales, secuencias, otras actividades, no sé qué nombre le habéis puesto. Habéis hablado de empatía, confianza, integración. Creo además que esos 6 centros educativos están junto con otros, porque hay 140 que están trabajando el tema de la educación cooperativa en otros marcos, pero creo que siempre se ha trabajado mucho la cuestión de las líneas relacionadas con la convivencia. Y yo creo que esta es una gran aportación en esa dirección. Y hemos visto también en los vídeos lo importante que es esto en esta cultura, porque hemos tenido problemas muy importantes a nivel de pueblo. Y creo que es muy importante que esas cuestiones se trabajen, y no hay otra manera de hacerlo. Sí, y al hilo de esto, es verdad, el Berritzegune de Lasarte le pidió a algunos centros educativos que participaran en este proyecto. Ellos ya sabían a dónde recurrir.
había unos centros educativos que ya estaban sensibilizados con la cuestión. No empezaron por algunos que podían considerar este tema como extraño, sino que acudieron a aquellos que veían el tema un poco más próximo. También hay que mencionar que con miras al próximo curso se quiere ampliar un poco más esta iniciativa y han aparecido 16 icástolas más que están interesadas en participar. Por lo tanto, esto tiene visos de seguir. Hola, buenos días. No es una pregunta muy reflexionada, pero yo no conozco las estructuras de las icastolas. Yo vengo del mundo de la danza. Habéis dicho que se funciona por medio de tutorías. Yo no sé lo que es una tutoría. Bueno, quizás algún profesora lo explicaría mejor. ¿Alguien quiere explicar qué es esta estructura? Bueno, ni gaur egun... Sí, bueno, yo actualmente soy profesora de educación primaria. La tutoría es una sesión semanal y ahí a veces hay un programa desarrollado en el ámbito de la escuela, pero la mayoría de las veces es un momento en el que los niños, las niñas pueden hablar sobre sus problemas, por ejemplo, en las relaciones. Normalmente se dedica ese tiempo, se reserva ese tiempo para arreglar problemas. Debería ser también algo transversal, porque cuando surgen problemas se tiene que solucionar de esa manera. A veces hay una carencia y cada tutor lo que hace es, en realidad, lo que puede. Es lo que sucede más a menudo en la realidad. También hay otra tutoría que a veces hablamos de forma genérica como si fuera plástica. Si se leen los decretos, ahí pone educación en el arte. Yo veo ahí una clara carencia a la hora de incorporar todo esto. En las tutorías es realmente importante hablar, pero hacer un programa de peso. Yo, por ejemplo, pasé 2 años en la ikastola de Lekeitio y ahí me permitieron aunar las 2 sesiones de tutoría y de plástica o educación en el arte, y ahí sí, de esa manera sí se puede desarrollar un programa de peso, un programa importante. En nuestras unidades didácticas también se habla de ello. Al principio hay una introducción donde se habla un poco del concepto. Se propone hablar a los niños. Quizás vosotros lo explicaréis mejor. Se habla sobre la experiencia y al final también se habla sobre ella, cómo nos hemos sentido, etcétera. Esa unidad didáctica está configurada así. Hay un espacio para la verbalización y para la integración de conceptos. No sé si lo he explicado bien. Mila esker. Pues muchísimas gracias a los 3.